Bienvenidos a Expresión Arte, el podcast del Museo Esteban Vicente. En el episodio de hoy nos adentramos en ese gabinete de curiosidades que nos permite sacar a la luz aquellos trabajos que no son tan visibles para el gran público. Para la protección del patrimonio cultural es crucial la labor realizada por los restauradores, profesionales especializados en la estabilización del estado de conservación de las obras y la recuperación de su aspecto original, con una intervención respetuosa. Hoy nos acompaña María Pérez Mínguez, restauradora, y Ana Doldán de Cáceres, directora y conservadora del Museo Esteban Vicente de Segovia, a quienes damos la bienvenida y agradecemos que estén aquí en los estudios del Campus María Zambrano de la Universidad de Valladolid. ¿Qué tal, María, Ana? Buenos días. ¿Cómo estáis? Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues quizá el oyente presuponga que el departamento de restauración es inherente a todos los museos, pero esto no sucede realmente así, ¿no, Ana? No, en el caso del Museo Esteban Vicente es un museo, pequeño, no solo en arquitectura, sino también en su colección. Ya hemos hablado en otros episodios que el museo cuenta con unas 200 obras propias de Esteban Vicente y de otros autores y pues una colección de dibujos, otros 200 más o menos, pero que realmente están en un buen estado de conservación, más o menos. Lo que sí que tiene el museo es un departamento de conservación. Ese departamento de conservación, entre otras funciones, aparte de organizar exposiciones, pues aplica todos esos protocolos de conservación preventiva, controlar la humedad, controlar la temperatura para una buena conservación de las obras y periódicamente nos encargamos de revisar las obras que conforman la colección. En el momento que se detecta que alguna sufre algún tipo de deterioro, pues ya se cuenta con un especialista, con un restaurador. Por tanto, es un trabajo que en nuestro caso, no es la realidad de todos los museos, pero en nuestro caso sí se tiene que externalizar. Acuden a ese restaurador especialista externalizando, como dice Ana, profesionales como nuestra invitada, que nos acompaña aquí en el estudio, María Pérez Mínguez, que pues es restauradora con más de 25 años de experiencia en España, en Italia, especializada en la restauración de pintura mural, de escultura, de retablos y de patrimonio arquitectónico, y en los últimos años también ha realizado importantes intervenciones en obras de arte contemporáneo, destacando tanto por su perfil interdisciplinario. María, como decíamos, pues gracias por estar aquí, y creo que sería interesante para nuestros oyentes que nos proporciones una aproximación por lo que entendemos por el término restauración. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por contar conmigo para este podcast, que me parece muy interesante. En cuanto a la restauración de obras de arte, pues yo siempre opino que además es un término que me gusta mucho decir, que la mejor restauración es la que no se hace. ¿Qué quiero decir con esto? Demasiadas intervenciones en una obra de arte al final lo que hace es perjudicar a la obra si no son necesarias. Esto es como un paciente y un doctor. Si no es necesario recetarte un medicamento o hacerte una operación o lo que sea, es mejor no tocarlo. De hecho, en muchos casos me ha pasado que el cliente me ha pedido limpiar un cuadro y yo he visto que estaba limpio y digo, mira, yo creo que no es necesario en este caso hacer nada. Y en el Esteban Vicente tuvimos una experiencia, Ana y yo, con una obra de arte del propio Esteban Vicente, al que se le quedó adherido un tisú a un cuadro, porque en su traslado utilizaron malas maneras de trasladarlo a la hora de la temperatura del transporte no era conveniente para la obra de arte y se quedó pegado al tisú protector. Entonces, me llamó Ana, oye, ¿qué hacemos con este cuadro? Tal, no sé qué. Digo, pues mira, vamos a hacer una cosa, no vamos a hacer nada. Precisamente era verano, había grandes temperaturas en ese momento y tal, y dije, ¿y si ponemos este cuadro en una sala con el aire acondicionado un poco alto y lo dejamos por un par de días o 3 o lo que sea? Lo mismo logramos que esta resina, que era una resina que había empleado Esteban Vicente como retoque final, se endurezca y que poco a poco lo vayamos quitando. Y al final fue así, poquito a poco se fue quitando. Tuve que dar un par de retoques, pero en realidad tampoco hizo falta una intervención exagerada.
No sé Claro. si te estoy Lo contestando mejor, a lo lo mejor que... entonces a veces es tener la mente fría, esperar y evitar las prisas, ¿no? Exactamente, sí, sí, sí. Eso es, yo creo que en todos los casos, ¿no? Al final hay que pensar, hay que estudiar la obra y ver qué es lo mejor para esa obra y en ese momento. Mm. En casos en los que sí que haya que llevar a cabo ya ese trabajo, ¿qué procesos y criterios son los que aplicas en tu trabajo? Pues mira, bueno, empezamos por el de mínima intervención. Luego es un estudio exhaustivo de la obra. Antes de tocar cualquier obra hay que fotografiarla, estudiar el autor, qué técnicas tenía, si él hacía pinceladas finales como veladuras o cosas así, porque también eso es importante a la hora de la limpieza. Yo hago un estudio previo con un presupuesto. Pues efectivamente estudiar la obra, la propuesta de intervención, que es una propuesta pues como un presupuesto en el sentido, muchas veces se cambia esa propuesta cuando tienes la obra delante, porque pues no es lo mismo verlo de una primera vista y hacer un estudio así, que tenerlo en el taller y ver que a lo mejor pues el tratamiento que había propuesto antes se hace después o se hace simultáneamente. Entonces, la obra es súper importante escucharla, que eso también, pues como a un paciente, escuchar qué es lo que te pasa y qué es lo que necesitas. Y en el arte contemporáneo podemos decir que hay una serie de problemáticas concretas a las que os tenéis que enfrentar como restauradores. Sí, bueno, aparte que me he quedado un poquillo en el tema del estudio, luego efectivamente se hace una consolidación, si es necesaria hacerla, de la estructura, luego pasamos a la capa de preparación y luego a la de pintura, y primero se hace la conservación de la obra y luego se hace la restauración, que es ya meter pues la reintegración cromática, reintegración volumétrica, si es necesario, bueno, pues y así se completa y luego pues se pasa a otro estudio que es una memoria final en la que se dice todo lo que se ha hecho y todas las características que previamente nos han visto y que en el proceso se han logrado ver, incluso históricas. Y luego con respecto al arte contemporáneo, pues efectivamente es como más complicado el arte contemporáneo en el sentido que antes hacían las cosas muy bien. Tenían otros tiempos también. Yo creo que ahora vamos como muy, muy rápido y hay que tener en cuenta también que el arte es un reflejo de la sociedad. Entonces antes pues preparaban bien la madera, antes se hacía sobre tabla, por ejemplo, imaginemos de pintura, ¿no? En este caso pues se preparaba bien la tabla, se dejaba secar suficientemente, se evitaban los nudos para que eso no rompiera luego la pintura y la capa de preparación. Bueno, pues que tenías un tiempo adecuado para cada cosa, porque yo creo que ahora mismo vamos a tanta velocidad, tanto en la vida como en otras cosas, y en la restauración es una pena también que se exija velocidad, porque hay que dar tiempo a las cosas, a los materiales y también a la persona que está restaurando. Y yo también creo que la restauración no solamente la hace la restauradora, lo hace el cliente, la hacen las circunstancias de alrededor. O sea, hay una serie de factores que influyen mucho en la restauración y una de ellas es el cliente. Porque a mí un cliente que me venga, pues eso, primero con prisas, luego incluso pues regateándote a lo mejor la restauración, teniéndole que explicar que es una restauración, que tampoco pasa nada, porque a la gente educadamente se le dice, porque también es verdad que no todo el mundo tiene por qué saber de arte ni de restauración. Entonces le explicas que todo tiene su tiempo, que a mí esto me cuesta unas horas, que bueno, pues yo tengo un taller que tengo que pagar, o sea, una serie de cosas que el cliente pues cuando viene con su figurita no se espera a que eso sea y se piensa que a lo mejor pues con 20 euros ya tal. O, por ejemplo, pues no lo sé. O sea, hay muchos casos en los que tienes que explicar un poco de qué trata tu profesión. Bueno, estábamos hablando, sí, de las problemáticas del arte contemporáneo. Que no piensa el artista contemporáneo en la perdurabilidad de la obra, ¿no? Quizá claro. ahora mismo se prima más el concepto que se quiere transmitir, el mensaje, porque como tú bien dices, es el reflejo de una sociedad. Y bueno, pues estamos en una sociedad también que muy politizada. Total. Y que en ocasiones el arte contemporáneo es conceptual
y con muy sesgos, expresivo. Y muy expresivo. Entonces, claro, no se prima tanto ese control de los materiales que usan los artistas. Ahora Claro. es mucho industrial. Llama mucho la atención que, a pesar de la poca edad que tienen las obras, sin embargo, se realiza muchísima restauración de arte contemporáneo. Claro. Y es que luego hay artistas que incluyen materiales ya deteriorados. Por ejemplo, Tapies, tú te pones enfrente de una obra de Tapies y dices, está fatal. No, no está mal. Es que la madera que ha utilizado es un objeto de desecho que él le ha dado una segunda vida. Entonces Totalmente. ahí el restaurador se encuentra con un problema. ¿Cómo yo voy a contradecir al artista? Pero es que si no intervengo en la obra, esto va a tener un proceso de deterioro brutal. Entonces ahí ya entra un poco esa ética que es Lo difícil. que yo quería decir es que los procedimientos que se hacían antes tan lentamente hacía que perduraran mucho más una obra de arte y que a la hora de encontrártelo es como una joya. No una joya porque realmente a lo mejor tiene no sé cuántos años, porque es muy fácil restaurar. O sea, es muy fácil limpiarla, es muy fácil consolidarla, el cuadro te responde o la tabla te responde fenomenal. De repente llegas a una obra de arte contemporáneo y es como horror, a ver, ¿qué tal? Pero ¿qué pasa? Que yo también soy muy de retos y me encanta que me metan retos más difíciles todavía. A ver, ¿qué pasa aquí? Y sí, lo que tú decías, es que mezclan el Titan Lux con el óleo, con el acrílico, o sea, si les da la gana, o le meten un pegote de yeso. Tapies lo hacía mucho, Todo ¿no? vale. O Barceló, no sé, un montón de... El otro día me trajeron un cuadro de Chicharro, que bueno, que es de 1900, no es tan contemporáneo, pero se considera, ¿no? Contemporáneo. Bueno, estaba toda la policromía levantada, porque el lienzo también ya empezaba a ser un lienzo un poco industrial, no como los que hacían, no como los que hacen ahora, que ahora ya sí son totalmente industriales, pero se veía que, bueno, pues que se había cohesionado toda la capa pictórica. Y entonces, imagínate. Lo bueno también es que hay cada vez más productos de restauración mucho más pensados, ya están pensados, ya ha pasado mucho tiempo para ver cuál es la calidad del producto y a ver si funciona a lo largo del tiempo. Hay productos que yo directamente desecharía de los modernos. Bueno, empezando por los tóxicos, por ejemplo, que yo ya a partir de ahora estoy evitando completamente los productos tóxicos porque para un restaurador aunque no parezca, al final afecta. Y para el cuadro, pues me imagino que en cierta manera también. O sea, que no hay que... Yo también veo las obras de arte como algo vivo, aunque no lo estén, aunque parezca loca, pero es que los materiales van evolucionando. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues que muerto, inerte no está. O sea, claro, hay cosas que van todavía... Pues eso, el barniz se oxida, las pinturas cambian de color. Bueno, pues es un sistema también vivo. Antes hablabas que antiguamente dejaban secar pues, todas las distintas capas de preparación. Vicente, las obras de los años 50, no sé si recuerdas algunas, esas que son como de cuadraditos, ¿sí? Que están craqueladísimas todas, es que no hay ni una que no esté craquelada. ¿Por qué él hacía esto? Aplicaba una capa de pintura, no lo dejaba ni secar y otra, claro, y otra, y otra, y otra. Y lo que pasa al final es que se craquela todo, claro. Es esa, bueno, no mala praxis, oye, ellos son los artistas, son los creadores y quieren experimentar. Claro. Pero claro, a la larga, ahora nos encontramos con que porque sufren. experimentan con eso, con esa expresión artística y esas ganas de expresar algo. O sea, yo creo que también hay motivaciones diferentes en diferentes épocas. Porque, por ejemplo, en la Edad Media lo que se hacía eran representaciones religiosas para orar a esa talla o ese retablo o esa pintura. Entonces era algo más funcional, era algo que ni siquiera era, bueno, expresivo ya en el Renacimiento. O sea, cada época está el pintor, el artista, que es de esa época y que quiere expresar algo, o que está o que tiene un encargo de algo. Es devocional, claro, en la Edad Media es devocional. Claro, es una manera así de además alfabetizar a la gente, ¿no? Era la Biblia de los pobres, llamaban. Las visiones y todo, y llevar la Virgen, sí, por todas las casas y todo eso. O sea, era una cosa muy funcional. Y entonces lo que se hacía era reparar y bueno, ahí te encuentras de todo.
ahí sí que te encuentras pues retoques de, o sea, de transformar una dolorosa en una inmaculada o viceversa. Claro, porque son gente de los pueblos que la restauradora es la señora que va a limpiar. Sabes que muchas veces no cuentan con esa ayuda de nadie. La iglesia, pues bueno, tiene sus recursos y hace lo que puede en muchos casos, pero en los pueblos pequeñitos es que están como olvidados. ¿Quién se ocupa de eso? De limpiar esa virgen o tal. Pues las señoras que están ahí, obviamente, las que son más manitas y las que, en fin, y hacen desastres, pero yo siempre digo, pues pobres, ¿sabes? Porque lo hacen lo mejor posible con la devoción y con todo el cariño del mundo mundial. O sea, no lo hacen ni para dejar su huella ni nada de eso, pero bueno. Pero ahora en el arte contemporáneo, pues eso, el artista lo que quiere es expresar un sentimiento. En el caso de Esteban Vicente, absolutamente. Y la vida va muy rápido, y entonces ahora se lleva a esto, entonces voy a hacer esto, porque muchas veces muchos artistas se adaptan al estilo que se está vendiendo. Es que no hay nada peor que vivir del arte, o sea, en ese sentido. Claro, porque tú puedes ser un artista y tal, pero si tienes que vivir de ello, ojo, que tienes que ganarte dinero, claro, y que te pasas de moda. Exacto, o sea, no, y que te... Iba a decir una palabra, pero la un poco mercantilización, ¿no? Y te prostituyes un poco a lo que se vende. Así de claro. ¿Qué se vende? Pues el abstracto. Pues venga, vamos a tirar el lienzo al suelo, que yo voy a hacer así, pam, 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 pam. Y a mí es que eso, por ejemplo, en Bellas Artes me pasó. Yo tenía una profesora que lo que le gustaba era el abstracto y déjate de figurar del arte figurativo, porque es que no ibas a probar. Entonces, bueno, pues ¿qué hice? Tirar el lienzo al suelo y a manchar. ¡Hala! Pues ya está, y aprobé. El objetivo es aprobar, Ana. Ya lo veo, ya lo veo. Y ganar dinero al final. Por eso te digo que mejor pues tener, o sea, un artista con dinero. O sea, ¿no? Que se puede permitir lo que quiera hacer. Claro, que tenga sus horas de trabajo X en las que gane dinero y luego se pueda permitir sacar lo que tiene dentro de verdad. Aunque también es verdad que muchas veces cuando tú estás mal es cuando sacas tu mejor versión. Pasa también con los directores de cine, con los escritores de libros. Todo, con todo el tema del arte, claro, porque tienes que dar mucho de ti. Es que el arte es dar de ti. Y no copiar y además es que se nota una obra, tú lo sabes, cuando hablan de arte moderno. Yo es que el arte moderno no lo entiendo, porque es un churretón y no sé qué, no sé cuántos. Digo, pero a ti te expresa, te llega algo cuando tú ves esa obra, porque si te llega algo y te sientes identificada con ciertas emociones, pues ya ha valido la pena. Claro. ¿No? Claro. Por ejemplo, Fuencisla Francés me pareció alucinante. Una mujer que, ¿ves? Pues es una de las restauraciones más o menos recientes que he hecho y que está el artista vivo, y también eso es una de las cosas que es súper curiosa, ¿no? Cuando restauras obra contemporánea, que en muchos casos el artista está vivo. Y entonces me acuerdo que fui a su taller a restaurar y me vino y me dijo, oye, ¿te importa que esté aquí? Y digo, a ver, no solo me importa, no me importa para nada, o sea, me parece un honor, lo primero. Lo segundo, esta obra, que me la hayas cedido a mí y que sea yo tus ojos, tus manos, porque normalmente el restaurador de arte contemporáneo es el propio autor, si está vivo. Claro. Y si no está vivo, que le des la confianza a otra persona que tal, me parece, oye, que es una cosa muy personal. Cada lienzo es un hijo, casi, ¿no? Y que me haya dado esa oportunidad y esa confianza me pareció brutal. Y esa experiencia de verdad te la debo a ti, Ana, y me pareció maravillosa, como la de restaurar, por ejemplo, un lienzo de Ángel Cristóbal, que fue profesor mío. Cuando me lo dijeron me volví loca, o sea, porque además de profesor era amigo y una gran persona, muy amigo de mi padre, entonces yo le veía mucho en casa, o sea, salíamos tal, no sé qué, y de repente me dijeron, tengo un cuadro de Ángel Cristóbal para restaurar. Digo, ¿dónde? Dice, pues en Madrid, voy para allá. Voy para allá, me lo traje y tal, o sea, lo disfruté tanto. En ese momento ya había fallecido hacía poco, pero vamos, que lo disfruté tanto porque yo como que me meto y digo, a ver, autor del cuadro, o sea, me hago como una especie de, ¿qué es lo que te gustaría que hiciera aquí o qué es? Claro, lo importante es conocer la obra del artista, claro, conocer un poco su biografía, su trayectoria, para realmente meterte en su papel. Total. Y poder hacer una restauración súper respetuosa, que no pierda la originalidad de la pieza tal cual fue concebida. Total. Toda intervención en una obra de arte pues tiene que estar documentada y se sigue un protocolo estandarizado. Ana, ¿cómo es este proceso? Bueno, como te decía, nosotros tenemos que externalizar este trabajo. Normalmente, claro, nos centramos en nuestra colección.
que es verdad que aunque es joven, pues sí, tiene sus problemas, sobre todo esas obras de los años 50 que Esteban Vicente pues experimentaba constantemente y utilizaba materiales, pues porque también estaba en un momento que no económicamente no estaba boyante, y claro, pues eso también se nota en los soportes que ha utilizado y en las técnicas. Hay que tener en cuenta que en los años 30, 20, cuando empezaba su trayectoria, incluso compartía soporte con colegas del estudio, por ejemplo, con su hermano Eduardo, que era también pintor. Hay obras que son preciosas, que por una cara está intervenida por Esteban Vicente y por la otra está intervenida por Eduardo Vicente. Qué bueno. Claro, pues eso te habla de personas que están empezando y que tienen pocos recursos. Pero bueno, aparte de todo esto, bueno, sobre todo pues hablamos con el restaurador, él nos hace un diagnóstico de la obra, por supuesto un presupuesto, bueno, esto que estabas diciendo tú antes. Es verdad que intentamos que el presupuesto no coarte la buena intervención, obviamente, ¿no? Es nuestro patrimonio. Realmente el museo, sobre todo, una de sus funciones es la conservación de la obra de arte de Esteban Vicente que custodia, con lo cual no tenemos que escatimar en ese gasto. Y bueno, pues damos parte al seguro, esto es importante, todas las obras están aseguradas y hay que dar parte al seguro de que se va a hacer esa intervención. En el caso de la obra de Esteban Vicente, además es bien de interés cultural, hay que dar parte también a la Comisión de Patrimonio para que nos autorice la restauración. Y hay dos vías. Una, hacerlo en el museo. Sabes que siempre es como la ideal, porque cualquier transporte de la obra ya se está bueno, pues poniendo en peligro, ¿no? Pues el que la obra pueda sufrir. Se intenta que se haga en el museo. Si es imposible, bueno, pues ya sale al estudio del restaurador, que además... Perdona que te corte, es ideal hacerlo en tu museo, porque Claro. además tú pones todos los medios adecuados para que se haga una buena intervención. O sea, yo de verdad cuando he restaurado en el museo contigo, o sea, me he sentido totalmente... a mi disposición todo y te lo colocan a la mesa, tal, los focos... Además, Perdona este se mantiene inciso. una estabilidad de las condiciones, que también es importante. Claro. En el momento que la obra sale, ahí pierdes un poquito el control, Siempre aunque vaya en hay... un camión climatizado, normalmente Claro. van climatizados, aunque llega el estudio del restaurador, que también está con esos valores que están estandarizados. Sin embargo, bueno, pues la obra está sufriendo un poco porque no está en su hábitat. Y bueno, pues cuando sale al estudio del artista, pues igual, es seguro, transporte, bueno, todo como muy protocolizado para que la obra no tenga ningún tipo de sufrimiento. Hay otra vía de restauración que por eso creo que empezamos a trabajar contigo, que es cuando de repente tú recibes una obra que has solicitado en préstamo para una exposición temporal de artista X, Esteban Vicente u otros, y abres la obra y te encuentras que viene deteriorada, bien porque venía de origen o bien porque en el transporte ha sufrido algún tipo de siniestro. Normalmente es porque viene de origen. Hay que tener en cuenta que nosotros pedimos obra tanto a instituciones, en ese caso normalmente las obras están totalmente controladas, pero cuando vienen de particulares, pues claro, están en una casa, que no se cumplen los protocolos que cumplimos en los museos. Entonces, vemos la obra, hay un deterioro y llamamos un poco de urgencia al restaurador, que viene a hacer esa intervención previa, llamada al prestador, hemos visto esto, ¿nos autorizas a hacer la restauración? Sí, tiramos para adelante. Es el museo el que asume, claro, ese gasto, porque es la manera de poder exhibir esa obra correctamente en exposición. María, y para terminar, sí que nos gustaría que hicieras una reflexión sobre bueno, pues la conservación de las obras y la transmisión para generaciones futuras, la importancia, el valor que crees que hay que darle. Pues mira, yo creo que además últimamente como somos una generación de usar y tirar, y creo que esto va a dar la vuelta también, el cuidar del arte es fundamental. Es fundamental porque te cuenta una historia, te cuenta un momento vivido y yo creo que sí que es verdad que hay que vivir el presente. Yo soy muy de vivir el presente y que el pasado no existe y el futuro tampoco y todo lo que tú quieras, pero el arte existe y, y está ahí. Entonces, conservarlo creo que es muy importante, sobre todo si tienes una obra que vale la pena restaurar. O sea, yo también te digo, te lo digo así, no todas las obras de arte valen, o sea, no, porque digo obras de arte, es que esa frase es como muy, si es una obra de arte se tiene que restaurar. Entonces,
Es que depende. Yo te digo que cada objeto, cada obra es distinta y te cuenta una cosa. Entonces, es importante restaurarlo, obviamente. Eso valoriza también la obra de arte. Creo que también el mercado del arte va a dar una vuelta y que al final se va a revalorizar más de lo que en este momento se está valorizando. Y bueno, creo que por eso también es muy importante valorizar al restaurador, que actualmente no se está haciendo. Se están haciendo, sí que se están valorizando en otros muchos países, que eso sí que lo ven como algo importante. Y en España muy poco, o sea, se está pagando muy poco por muchas horas de trabajo, mucho esfuerzo, muchas exposiciones a tóxicos y a posturas muy incómodas, y al final el cuerpo se resiente y el restaurador es el que se resiente. Pero es súper importante la restauración en muchos niveles, a nivel de conservar el patrimonio y a nivel de si no quieres ver eso, pues que es valorizar una obra de arte que en un momento dado tú puedes sacar al mercado. Y transmitir cultura e identidad también. Obviamente. Pues muchísimas gracias a las dos, María, Ana. Gracias a ti. Nos vemos Gracias. en la próxima cita y bueno, pues ha sido un testimonio más que interesante y nos ha ayudado a entender mejor cuál es el papel fundamental del restaurador respecto al patrimonio cultural. Os recordamos que estamos abiertos a vuestros comentarios, preguntas, dudas y sugerencias sobre el tema que queréis que profundicemos. La cuenta de Instagram es @museoevicente o en el correo comunicación@museoestebanvicente.es, comunicación@museoestebanvicente.es, abiertos a vuestros comentarios. Nos vemos en el próximo capítulo, que se emitirá a partir del día 10 de diciembre. Hasta entonces, gracias por escucharnos.